Damos la bienvenida a los hermanos que se conectan con nosotros. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Acabamos de tener un tiempo maravilloso de alabanza y de adoración. En este primer domingo del 2026. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver cuántos se acuerdan cuál fue el lema que les dejé antes de despedirnos del domingo. A la 1, a las 2 y a las 3. No beba, no coma y no se le vuelva por el camino del hombre vino. Aleluya. Siempre lo cambio, ¿verdad? Una palabra y otra, pero se entiende bien. ¿Cómo era? A ver, digan ustedes. 1, 2, 3. No beba, no coma y no se devuelva por el camino. Qué tremenda enseñanza esta, ¿verdad? La del profeta. Cuando el Señor da una instrucción, tenemos que seguirla al pie de la letra. No podemos meter la mano allí, porque es muy importante. Acatar la instrucción salva vidas y guarda generaciones. Diga conmigo, Nazaret, el lugar de la formación. La formación es importante, así como la instrucción. Y estuvimos viendo una serie de enseñanzas. ¿Se acuerdan de las conversaciones? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entendimos y aprendimos que las conversaciones no es algo inofensivo como se piensa. Una mala conversación puede corromper una buena costumbre. Y hoy hablaremos un poquito de lo que es la corrupción, pero más adelante. Recuerda lo que les dije antes de estar hoy acá. La palabra que les dejé y les dije: tú no puedes negociar tu vida espiritual con quien tiene por naturaleza mentir, quien es homicida desde el principio y su único propósito es robar, matar y destruir. Tú no puedes hacer negociaciones con una persona o con un espíritu de este calibre. Y el enemigo es una serpiente muy astuta. Utiliza muchas veces a las personas, por no decir todo el tiempo. Y tenemos que tener el discernimiento que nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacer la diferencia y para poder estar preparado. Diga conmigo: no puedo negociar mi vida espiritual con quien quiere devorarme. Él es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y dije que una de las 4 palabras que el Señor me había dado, aparte de la formación y la instrucción, era la negociación y el avance. Hoy continuamos con la enseñanza. Hoy no voy a predicar, hoy voy a enseñar. Una cosa es la prédica y otra cosa es la enseñanza. Amén. Cuando nosotros predicamos es muy distinto. Ustedes lo han visto, yo se los he enseñado o le hemos enseñado en los estudios de los jueves lo que es la diferencia entre la prédica y la enseñanza. Aunque no voy a tocar todo de lleno, voy a explicar un poquito por qué tú y yo no podemos negociar los principios, no podemos negociar la verdad escrita, la palabra del Señor. No podemos negociar nuestra vida espiritual. Y estoy hablando meramente a la iglesia, pero este mensaje también tiene todo que ver con todo aquel que lo quiera recibir y escuchar, porque es muy importante saber que no podemos negociar. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es negociar? Aleluya. Antes de comenzar con esta palabra, yo quiero que usted vaya conmigo a la Escritura para darle un fundamento bíblico a esto. Gloria a su nombre. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5. Gloria al Señor. Leo para ustedes rápidamente para ganar tiempo. En esta historia nos narran sobre Eliseo y Naamán. Y dice así la palabra del Señor. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima. ¿Qué era? Un gran hombre.
y era tenido en alta estima. Escucha bien esta parte, porque por medio de él, el Señor, y está escrito aquí con mayúscula, refiriéndose a nuestro Dios, el Señor le había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente. ¿Qué era? Un guerrero valiente, pero leproso. Ay, Padre, hay muchos valientes, pero muchos con lepra. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Amán. Era una mujer que había sido tomada cautiva y llevada a la casa de Amán para que le sirviera a la esposa de Amán. ¿Ok? Naamán es el guerrero valiente que estaba leproso. Nos ubicamos hasta acá. Amén. Si me confundo con el nombre, me acuerdan. Naamán, no es Amán, es Naamán. Esa es de otra historia. Y dice que Naamán entró y habló a su señor. El 3. Y ella dijo a su señora: sí, Señor, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria. ¿Con quién? Con el profeta que está en Samaria. Él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces aquel rey Aram dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él se fue y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. ¿Qué llevó? 10 talentos de plata, 6,000 ciclos de oro y 10 mudas de ropa. Pastora, ¿por qué me pregunta y me hace repetir esto? Ya se lo voy a decir. También llevó al rey de Israel la carta que decía: y ahora cuando llegue aquí esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Imagínense una carta de esas: Yorlene, aquí le mando a esta amiga mía para que la sane. Aleluya. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos. ¿Qué hizo? Rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. Eso era una señal en medio del pueblo de Cilicio. Era una señal de agonía, como decir, desesperación. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte o para dar vida? Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra. ¿Quién soy yo para que el Señor me mande a este compañero, a esta compañera de trabajo? ¿Quién soy yo para tener este vecino? Aleluya. Pero hay que curarlo de la lepra. Ay, Señor. Y entonces dice: pero considerar ahora y ver cómo busca pleito conmigo. El rey dijo: esto lo hizo para provocarme. Es porque quería tener pleito conmigo, porque era del rey al rey que se estaban hablando. ¿Ok? Vea lo que dice el 8. Por eso necesitamos tener un oído entrenado. Dice: al oír Eliseo. ¿Quién escuchó? ¿Y quién era Eliseo? El profeta. Y no cualquier profeta. Dice: al oír Eliseo. Ya me lo voy a pegar. El hombre de Dios. ¿Qué era? Que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: escuche, igualito que todos nosotros, diciendo: porque has rasgado tus vestidos, que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cuántos se atreven a decir eso? Que venga a mí este enfermo, que yo voy a orar por él y el poder de Dios lo va a levantar, lo va a sanar. Que venga a mí esta familia, vamos a darle el consejo, la instrucción, y que sepa que hay un Dios que puede restaurar, que puede sanar, que puede levantar, que puede transformar. Vea el carácter de este hombre, vea la confianza, porque él sabía que no era él, pero le dijo que venga, porque él sabía que Dios lo había colocado ahí, en ese lugar, para ejercer esta autoridad, para representarlo a él. Yo te pregunto: ¿a quién representas?
¿No es a Cristo? Gloria. ¿No dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre? ¿En mi nombre echarán fuera demonios? Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Igualito, por eso le digo. Y entonces Eliseo le dice que venga a él y que sabrá que hay profeta en Israel. Dice el 9. Vino pues Naamán con sus caballos, escuche, lea conmigo, sus caballos, con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. ¿Claros hasta aquí? La instrucción estaba clarísima, ¿sí o no? Pero vean lo que sucede en el 11. Pero Naamán se enojó, diga conmigo, se enojó. Y iba diciendo en el camino, en Costa Rica le decimos, iba refunfuñando. Iba hablando paja, como decimos nosotros. Iba hablando en el camino. Él iba diciendo: he aquí que yo pensé, escúcheme, él pensó, él se hizo una fábula en su cabeza. Porque a ver, lo mismo nos pasa a nosotros. Nos hacemos una historia aquí en la cabeza de cómo Dios tiene que hacer las cosas y cómo los siervos tienen que actuar delante de nosotros. ¿Aló? Dice, se enojó y se iba diciendo: he aquí que yo pensé que seguramente él vendría a mí, se detendría, invocaría el nombre de su Señor y Dios, movería su mano sobre el área afectada, así lo dice la Escritura, movería su mano sobre la parte enferma y curaría la lepra. Él estaba acostumbrado a ver espectáculos de los dioses paganos. No era culpable Eliseo, Naamán, de pensar de esta manera, porque él venía con una costumbre. Y él pensó que iba a haber bombos y platillos ahí, y que iba a haber todo un espectáculo, que un rayo caería y lo tocaría, que alguna luz, alguna cosa. Él tenía una idea acá porque había un nombre del Dios vivo de Israel que lo precedía. Acuérdense que él sacó con mano poderosa de Egipto a su pueblo y que a todos sus enemigos los consumió en el mar. Que no había enemigo que le hiciera frente a este pueblo. Y estos dos estaban en conflicto. Y él fue donde el profeta. Y él esperaba todo esto que fuera visible. Amén. Él quería que le movieran la mano ahí. Por eso hay que tener cuidado con todo este teatro y maroma que muchas veces se hace. Solo se envía la palabra y ya está, porque Dios es el que hace. Bendito Dios. Solo se envía la palabra. Bendito. No es el Espíritu Santo el que lo hace. Gloria. Y entonces sucede y acontece que el hombre iba a hablar. El hombre quería ver algo. Entonces dice el 12. Dice el 12 lo que él dijo, escuchen. No son el Habana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel. Aquí entra la parte donde queremos que haga las cosas como nosotros estemos más cómodos, en los lugares más bonitos. Y él dice: ¿no son mejores estos ríos de Damasco que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Por eso la instrucción es tan importante. ¿Qué habría pasado si él dice: no me voy a meter al Jordán, me voy a meter al Farfar? ¿Usted cree que habría sido sano? ¿Cuál era la instrucción? Meterse 7 veces en dónde. En el Jordán. Le dio un nombre y le dio un número y le dijo la forma en la que debía hacer las cosas para que fuera limpio. La pregunta que yo hago: ¿quién necesitaba ser sano? Nada más. Dios estaba muy tranquilo donde estaba. ¿Quién iba a buscarlo? La pregunta que yo te hago: ¿quién necesita la intervención de Dios en su vida? No somos nosotros. Gloria a su Padre, Santo Rey. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto seguir instrucciones?
¡Aló! Pero escuche el consejo. Dice el 13, sus siervos se le acercaron y le hablaron, porque el hombre ya se había dado la vuelta enfurecido. Y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiese dicho que hicieras alguna gran cosa, en otra versión dice, te hubiese dicho que hicieras algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Recordemos quién era este hombre. Era un valiente. Mire, no le temblaba el pulso para enfrentarse a sus enemigos. Estaba acostumbrado a batir la espada y a hacer grandes hazañas y grandes proezas para tener la victoria en medio de sus batallas. Usted sabe que a mí me gusta que usted piense conmigo y que se traslade a la historia y que no leamos la escritura como si fuera el periódico. Gloria al Rey bendito. Entonces, dice, si te hubiesen pedido alguna cosa difícil, alguna gran cosa, no lo hubieras hecho. Porque si el profeta sale y le dice, vaya allá y tírese del monte más alto y que lo apañen allá abajo y en la caída allí, el hombre, sin dudar, con valentía, se hubiera lanzado. Estaba acostumbrado a los desafíos. Estaba acostumbrado a las cosas difíciles, pero a lo que no estaba acostumbrado era a lo sencillo. ¿Aló? Entonces, le dice, ¿cuánto más? Cuando él te dice, lávate y quedarás limpio. O sea, ¿cuánto más cuando le dice uno, obedezca y recibirá la bendición? Haga las cosas conforme a la voluntad de Dios y va a ver que no hay falla en ello. Amén. Porque Dios no miente. Entonces, escucha, él bajó y se sumergió 7 veces. ¿Cuántas veces? 7. ¿Cuántas? 7. A veces mojamos el tobillo, nos tiramos agua y queremos el milagro como si fuera hacer una bolsa de palomitas en el microondas, instantáneo. Y el Señor dijo, ¿cuántas veces? 7. Entonces, dice, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Yo me imagino la cara de Amán cuando iba para adentro. Y se consumió 1 y nada, 2 y nada, 3 y nada, 4, 5, 6 y nada. Y a la 7ª, como el hombre de Dios había dicho, según la palabra que recibió de parte de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces lo has intentado? ¿Y cuántas veces más has renunciado? Hay personas que al hacerlo la primera, la segunda, y la tercera, y la cuarta, dicen, no funciona y me voy, y se van con su lepra. Personas valerosas, vigorosas, valientes, estratégicas, que el Señor está con ellos, pero leprosos, porque quieren hacer las cosas a su manera, quieren obligar a Dios que los atienda a ellos, cuando nosotros somos los que debemos atender la voluntad de Dios. Dios no está aquí para obedecernos a nosotros, es al revés. Hello, es al revés. Nosotros somos los que debemos obedecer al Señor conforme a todo lo que Él ha dicho. No dice y acontecerá que si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios y la pusieres por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Lo hemos visto muchas veces en Deuteronomio, ¿recuerdan? Entonces dice que el hombre quedó como un niño pequeñito, aquella piel era como de bebé. Aleluya, yo quiero eso. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante del hijo, delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Qué le dijo? Ahora. ¿Por qué lo conoció ahora? Porque hizo como él dijo. ¿Sabe una cosa? Yo meditaba en esta palabra y usted
cree que siendo Naamán como era, no había rendido ofrendas a los dioses paganos a los cuales él servía? Así como él se levantó a buscar el Dios de Israel, que le dijeron que por allá había un hombre que lo podía curar, ¿usted cree que no fue a visitar brujos y brujas? ¿Aló? La escritura no lo dice, pero el Espíritu te enseña. Nadie se levanta así tan fácil y nada más le dice a su Señor, ahora voy a ir para allá. Por eso él dice, ahora conozco. Porque una cosa es saber algo y otra es conocer algo. Él tuvo que haber ido y pagar ofrendas en otro lado y regresarse con su misma lepra para conocer que el Dios vivo fue el único que le pudo sanar de toda esa lepra. Se probó que él era Dios. Y por eso le dijo, conozco que no hay Dios en toda la tierra. ¿Está escuchando? Porque es un hombre de trayectoria, sino acá en Israel. Y le dice, te ruego que recibas ahora un presente de tu siervo. El hombre quería pagar, el hombre quería hacer algo, pero escuche la instrucción de lo que había recibido el profeta de Dios. Él le respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. ¿Qué qué? No aceptaré nada. Pastora, ¿qué tiene que ver esto con negociar? Ya le voy a decir. Aprendas este verso número 16 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Pero él respondió, ¿quién respondió? El profeta de Dios. Vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él se rehusó. O sea, no lo pudo convencer. Dios dijo no y era no. Y Naamán dijo, pues si no, entonces te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, para que tu siervo ya no ofrezca holocausto ni sacrifique a otros dioses, sino al Señor. Y que el Señor perdone a tu siervo cuando mi Señor entre en su templo, porque el hombre, se lo parafraseo, tenía que sostener la mano de su rey para que se inclinara a adorar, y él tenía una función que cumplir, porque él no era un cualquiera, él era un general de la guardia, era un principal, era un hombre valeroso y pertenecía al otro lado. Y él dice que solo me perdone el Dios vivo. O sea, le habló a quien tenía que hablarle, al profeta. Dígale al Señor que me perdone, porque tengo que cumplir una función, pero que cuando yo lo hago solo por el trabajo que tengo que hacer, pero no porque mi corazón se incline también con él. Antes se inclinaba, pero ahora no, porque conozco al Dios vivo. Y el hombre le dijo, ven en paz, porque aquel corazón fue transformado. ¿Qué trató Dios con Naamán sino su orgullo y su altivez, su arrogancia? ¿Qué le quitó? El velo de la ignorancia. Aleluya. Y ahí pasó. Voy al 18, al 19, perdón. Y él le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Ay, pero viene el 20. ¿Por qué me está leyendo esto, pastora? Léalo. Si usted no ha tocado su Biblia en este tiempo, ahorita es buen tiempo. Pero Giesi, diga conmigo, Giesi, el criado de Eliseo. ¿Quién era criado? En otra dice, era siervo de Eliseo. Le servía al profeta. ¿Ok? Al hombre de Dios. Dijo para sí, o sea, para él mismo. He aquí que mi Señor ha dispensado a este Naamán arameo de no recibir de sus manos el trato. ¿Ok? Lo que él trajo. Pero vive el Señor, escuchen, hasta eso le pone nombre. Vive el Señor, que correré tras de él y tomaré algo de él. Hay gente que dice, Dios me dijo que lo hiciera. Igualito que este Jesse. Sin aprender de su padre espiritual. Sin aprender de su mentor en ese momento. Porque así era Eliseo para él. ¿Ok? Y dice, tomaré algo, diga, tomaré algo. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo arriba? No tomaré nada. Y este dijo, tomaré algo. Ay, acuérdese de estas palabras. Y Jesse siguió a Naamán. Cuando Naamán vio que él venía corriendo tras de él, bajó de su carro a encontrarle y le dijo, ¿todo bien? Y él le dijo, todo está bien, pero escuche la mentirota que se echó aquí.
Mi Señor me ha enviado. La pregunta es, ¿el Señor lo había enviado? Yo pregunto, en los lugares donde tú te has metido, ¿el Señor te ha enviado? ¿Te has asegurado que es el Señor quien te ha enviado? ¿Aló? Y él dijo, sí, está bien. Mi Señor me ha enviado diciendo, he aquí en este momento, 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín, y te ruego que les des 1 talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, digna de aceptar 2. No 1, 2. Porque el hombre era generoso, el hombre estaba agradecido. Pero le voy a explicar cuál fue el problema aquí. Y le insistió y le ató los 2 talentos de plata en una bolsa, le dio las mudas de ropa, le entregó a 2 de sus criados y estos los llevaron delante de él. 24. Cuando llegó al monte, tomó todo de sus manos y los guardó en su casa. ¿Dónde los guardó? Tenga cuidado con lo que usted toma y con lo que usted guarda. En la casa que le pertenece al Señor y también en su casa donde usted vive. Amén. Luego despidió a aquellos hombres y se fueron. 25. Entonces él entró y se puso delante de su Señor. Y Eliseo le hace la pregunta: ¿dónde has estado? Es una pregunta que me llama tanto la atención porque fue la misma pregunta que le hizo el Señor Dios Todopoderoso al hombre en el huerto después de que cayó. Hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde has estado? Y así hasta aquí venía caminando bien, haciendo las cosas bien. Pero de un pronto a otro ya no lo encontró su Señor, el cual tenía el espíritu del Señor. Y él le respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte, aquí estoy yo, mírame. Y entonces él le dijo: no iba mi corazón contigo. No iba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso, lea conmigo bien este verso 26 en el signo de interrogación, acaso es tiempo de aceptar dinero, de aceptar ropa, de aceptar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Acaso es tiempo de tomar? Los hijos del Señor tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque hay un tiempo para tomar y hay un tiempo para abstenerse de tomar las cosas. Por lo tanto, le dijo el profeta, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Pastora, ¿por qué me habla de esto? Porque Giezi negoció la enseñanza, la instrucción, la formación que él había recibido de su mentor Eliseo. Naamán no conocía a Dios. Había escuchado, pero no había conocido al Dios vivo como lo conoció. Y este hombre, cuando se devolvió por las cosas, pudo haber echado a perder lo que en el corazón de aquel sirio se había ganado. El profeta no quiso recibir. ¿Por qué? Por lo que le dije anteriormente. Este sirio estaba acostumbrado a pagar tributo a los otros dioses, y es lo mismo que pasa el día de hoy. Venga, pacte por su milagro, venga, pacte por su familia, venga y traiga una ofrenda tan grande para probar cuál es su fe. El Señor reprenda al diablo. Bendito Dios. Nadie puede pagar a precio lo que Dios hace. Por eso hay un tiempo para tomar y un tiempo para abstenerse de tomar. Nadie puede comprar la salvación de su casa con algo corruptible como lo que es el dinero, propiedades o negocios, póngale el nombre que quiera. Y el Señor estaba enseñándole a este hombre
que Él no necesita de nadie ni de nada para hacer una bondad como la que hizo con Él. Sabemos que la lepra en este tiempo era incurable, intratable. Y este hombre sabía que nadie había podido hacer con él lo que Dios hizo. Y viene el que sí conocía a Dios, el que sí tenía la instrucción, el que sabía cómo se movía el mundo espiritual, el que conocía el corazón de su padre Eliseo, y dice: no, vive el Señor que yo voy a tomar esto para mí. Y no es diferente al día de hoy. Negoció. Hay dos cosas importantes en esta historia. Hay muchas más que puedo presentar en cuanto a la negociación. Como Balán cuando quiso negociar con aquel rey para maldecir al pueblo. Como Ananías y Zafira cuando negociaron mentir al Espíritu Santo. Pues se pusieron en un acuerdo entre ellos. Pero quise tocar esta historia porque me muestra dos frentes. El tiempo en el que estaba Naamán era en el tiempo de conocer al Dios vivo. Pero el tiempo en el que vivía Jesse era en el tiempo de la formación y de la instrucción. No es lo mismo. Por eso usted ve que hay cosas que pasan en el momento que hay una persona que viene a Cristo y que está empezando a conocerle y que parece como que Dios pasa cosas por alto, y no es eso, es que le está enseñando, apenas le está conociendo. Pero si viene uno que ya ministra las cosas santas del Señor y falla y peca de esta manera, entonces el trato es muy distinto, porque ya le conocía, estaba en el proceso de la formación, porque este Jesse era el que iba a suceder a Eliseo, era el sucesor de él. Estaba siendo formado y preparado como Elías había preparado a Eliseo, y echó a perder su tiempo de la formación por no acatar la instrucción y dejarse seducir por la codicia. Negoció los principios y terminó devorado como leproso. El mal de otros se le pegó a él. Y este es el peligro de la negociación. ¿Sabe qué es negociar? Yo dije: no puedes negociar con aquel que quiere devorarte. Y una negociación, déjeme decirle que es un proceso, diga conmigo, un proceso, por el cual dos o más partes con intereses en común tienen puntos de vista diferentes, pero buscan llegar a un acuerdo sin la necesidad de que haya un pleito, un enfrentamiento, una guerra. Entonces, para no pelear, para no contender, entra en una negociación. ¿Sabe qué me llama la atención de esta palabra? Que bajo la óptica de la escritura, la palabra negociación en el hebreo es dar y tomar. ¿Se acuerda lo que dijo el profeta? No es tiempo para tomar. ¿Se acuerda lo que dijo Jesse? Voy a tomar. Pero según la óptica de la escritura, es un canje. Tomas algo, pero tienes que entregar algo valioso. Él tomó los vestidos, pero entregó su vida por causa de la desobediencia. Tú entregas, tú tomas algo que el enemigo te muestra de frente, que te parece muy bonito, pero no te dice lo que está negociando contigo. A la mujer la engañó en el huerto, igual al hombre. Santo. Les hizo creer que no, que podían extender su mano y tomar el fruto de lo que Dios dijo que no comiera. ¿Cuál era la instrucción? No coma. Gloria al Rey Santo. Pero les quitó a cambio la autoridad que Dios les había dado y el dominio de toda la tierra. Él no les dijo esa parte en el convenio. ¿O sí? El enemigo tiene su naturaleza. Por naturaleza él es mentiroso. Él es contaminante, él es corrompido. Y conoce mejor el mundo espiritual que usted y que yo, y las cláusulas de la palabra eterna, porque vivió y habitó ahí. Y cada vez que se te presenta para negociar, te está dejando tomar algo que tú quieres,
en la codicia interna, pero también está quitándote algo que es valioso. Te hace entregarlo. Entre los sinónimos de esta palabra negociar estaba acordar, arreglar y consultar. Cuando una persona acuerda algo con alguien, está negociando. No vayamos hoy. Negoció. Hoy no lo voy a dar. La otra quincena lo doy. Retengo mi diezmo, retengo mi ofrenda. Retengo mi servicio para el Señor. Me ausento ese día. Está negociando. Cuando alguien acuerda algo con alguien, y ese alguien no necesariamente es una persona. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Es una persona. No necesariamente es una persona. Puede ser este espíritu que trae la influencia sobre tu vida para que tú no crezcas, para que tú no avances, para que tú no llegues al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Présteme mucha atención que este año arrancó violento. Santo Padre. No negocies, no acuerdes, no arregles, no consultes. Cuando alguien arregla algo, porque los que negociaron, les puedo dar ejemplo, Ananías y Zafira, ellos tuvieron un acuerdo para no entregarle al varón de Dios lo que ellos habían dicho que iban a entregar en ofrenda, pretendiendo mentirle a un hombre, sin entender que estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y le tengo que recordar que ya la sangre de Cristo había sido derramada y esta gente cayó muerta. Por misericordia. Hay muchas cosas que no han pasado. Cuando alguien arregla algo con alguien, ya negoció. Ejemplo, Judas arregló con los fariseos entregar a Jesús. Hizo un arreglo, un trueque por unas monedas. Hay gente que arregla y concuerda con otras personas sin darse cuenta. Ten cuidado con los tiempos de trabajo que te piden. Si esto tiene que sacrificar tu servicio al Señor. Tu tiempo con el Señor no es negociable. Cuando una persona consulta algo con alguien, ya negoció. Tal vez el Señor te dio la instrucción o el consejo por medio de tus pastores. Y usted va, usted no, otro, va y le pregunta, la persona va y le pregunta a otro que no conoce a Dios, que no se somete a Dios, que no guarda su palabra ni sus principios, a ver qué le parece lo que le han dicho. Diga conmigo, está negociando. Consultar también es pecado, ¿sabe? Por eso le puedo dar el ejemplo cuando Saúl consultó con aquella hechicera. Consultó. Ya Dios había hablado y él consulta. Pero hay gente que pide opiniones a gente que no tiene obediencia, ni sujeción, ni santidad, ni cree en eso. ¿Qué piensa usted del diezmo? ¿Qué piensa usted de la ofrenda? La palabra dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no abriré yo la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Santo Dios. Y se pone a consultar y a preguntar. Yo no hice las normas, amado hermano. La palabra está escrita, usted lo puede encontrar en Malaquías. Pero hablemos de una ley, siembra y cosecha. Queremos recibir muchas cosechas, pero no sembramos. Y cuando hablo de siembra, no solamente hablo de dinero, hablo de tiempo también. Hablo de dedicación al Señor. Es una ley espiritual que se puede probar hasta en el mundo afuera. Conozco gente que no se congrega, no a la iglesia, no cree en Dios, pero cree en algo, porque lo ha visto. Aparta su diezmo y se lo entrega a un hombre que sabe o a una mujer que sabe que es de Dios. Y se lo entrega y dice, este es mi diezmo. El hombre no se congrega y dice, desde que lo hago, prospero. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual. Y usted lo ve en todos lados. Siempre un chayote, le sale un chayote. Siempre un frijol, le va a salir una vainica con un montón de frijolitos. Porque siempre entra en multiplicación. Plante un palito de mangos y usted va a ver aquel mango hermoso rodeado ese palito por todo un montón de frutos, porque es una ley espiritual.
Y así mismo es con su vida espiritual. Usted se planta en el reino y usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae y siempre va a dar el fruto a su tiempo. Pero plántese, mi hermano. No negocie los principios de Dios. No consulte si está bien o no. Nosotros estamos preparando un estudio con estas palabras. Aquí solamente le estoy hablando por encima. Porque hay profundidad, aquí hay códigos de reino. Gloria. Que si usted lo sigue, es imposible que usted no prospere. Es imposible que usted no crezca espiritualmente. Es imposible que no se le dé a Dios el fruto digno que Él requiere. Porque Él viene a buscar el fruto. Jesús lo dijo Juan 15. Mi Padre es el labrador. Y ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. Y Él viene a limpiar el fruto, Él viene a escoger el fruto, Él viene a ver el fruto de lo que nosotros estamos dando. Porque hay un tiempo para ser plantado, pero también hay un tiempo para dar fruto. ¿En qué tiempo está usted? Si a usted ya lo plantaron hace un ratito, mire, déjeme decirle que ya está en el tiempo de que tiene que dar fruto. Hay gente que consulta no solo eso. He visto gente consultando el horóscopo, las cartas a brujos, y aún consultan a los profetas como si fueran brujos. Déjeme decirlo de esta manera. El profeta está aquí para hablar las palabras de Dios, no las de su propio corazón, no para ser motivado con ofrendas, ni para ser motivado con regalos, para que le suelten una linda palabra. Pero la gente está tan mal acostumbrada, al igual que Naamán, a traer regalos para que les hablen una palabra bonita, para que me bendiga. Dígame qué me dice el Señor este 2026. Y yo le pregunto, ¿qué le va a decir usted a Dios este 2026? ¿Es tiempo de dar o es tiempo de pedir? ¿Le vas a dar el fruto que realmente requiere en este tiempo y el crecimiento y la madurez en la que ya debiste estar? ¿Aló? ¿O vas a seguir pidiendo? ¿Sin cambios? No hay cambios. Negociar con nuestro adversario espiritual no es diplomacia, iglesia. Es insensatez. Cuando tú crees que estás hablando o tratando con una persona sin discernir el espíritu que habla por la boca de aquella persona, la intención que está saliendo de las palabras que tiene su corazón, con la que fue enviado a tu vida, si no lo disciernes, estás entregando gradualmente tu alma. Santo es el Rey, bendito Dios. Porque el vaso se llena por poquitos. Bendito. Préstame atención a lo que digo, porque esta es una gran verdad. Usted empieza a salir con alguien corrompido de la boca y usted va a empezar a que se le pegan aquellas palabras. ¿Por qué? Porque el espíritu se imparte. Así como también si usted se junta con gente llena de sabiduría, la sabiduría se imparte también, porque el espíritu se imparte. Tú eres un recipiente, diga, yo soy un recipiente. Y tengo que discernir quién viene a mí. No es papá, no es mamá, no son mis hijos, no son mis amigos ni mis compañeros de trabajo. Tenemos que estar en la postura que estuvo Josué. ¿Estás con nosotros o estás en contra? ¿De parte de quién vienes? Santo, santo, santo. Pesar los espíritus y la palabra que sale de la boca, porque aun cuando habla de Dios, posiblemente su espíritu esté separado de Dios, como le pasó a aquel varón que escuchó al profeta viejo. Dios dijo, no coman, no beban y no se regrese por el camino de donde vino. Y también hoy te dice, no es tiempo de tomar nada. No toma todo de una vez el enemigo. Deja que tú mismo vayas entregando gradualmente las cosas. Entregando el alma, entregando la mente, entregando la voluntad, entregando las emociones. Ahí va poquito a poco. Un pensamiento por aquí, un sentimiento por allá y los conecta. Y viene el fruto de aquello que sale de tu boca como una palabra, o aquella situación, aquella condición que se genera. Ya me genera tedio venir a la iglesia, ya no quiero leer la escritura. ¿Por qué? Porque gradualmente se fue
va entregando. El enemigo es una serpiente y esta se arrastra, es sigilosa, es engañosa, es mentirosa, contaminante. Y te estoy enseñando a defenderte con el Evangelio, con el espíritu de su palabra, a que te guardes en el escudo de la fe, en lo que has creído, no negocie, levántalo delante del Señor. Y que la palabra de su espíritu esté en tu diestra para cortar todo aquello que viene contrario a tu vida. ¿Sabe qué es lo que hace? Te da algo que quieres, pero también toma algo de tu vida. Y muchos de nosotros no sabemos qué es lo que toma. Les he enseñado y les he dicho, Él puede esperar 20 años, no tiene ningún problema. Es un espíritu para tomar algo de tu generación. Por eso hoy por hoy hay padres que están luchando con sus hijos ya adultos, sumidos en drogas, en vicios, en torceduras, porque entregaron algo y no se dieron cuenta que fue. Gradualmente, un poquito de desorden por aquí, un pecadito por allá. Yo vengo y pido perdón el domingo, no pasa nada, pero el sábado, como siempre les digo, estuve inclinando el codo. ¿Cómo es posible levantar las manos? Dios perdona, claro que Dios perdona, pero entregaste algo de tu vida. Dios perdonó al hombre, pero le costó a Cristo hasta la sangre. Y es lo que no se ha entendido. Dame un poquito más de tiempo y te diré lo que es corromper. Él te da lo que quieres, pero también toma de tu vida lo que Él quiere. Te cambia la santidad por la iniquidad, profanando el santuario de lo que una vez fue entregado a Cristo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así se profana. La consagración te la cambia por adulterio, por fornicación. Y déjame decirte esto: adulterar y fornicar no es solamente con el cuerpo. Se puede adulterar la palabra cuando solo tomo la parte que me gusta, que me corresponde, a que Dios me bendiga, que me dé las promesas, pero la parte de la obediencia se olvida, se deja de lado. Dios perdona. Se peca con el cuerpo que debe ser presentado como sacrificio vivo delante del Señor. Se peca con la boca, se peca con los ojos, se peca con las manos, con el cuerpo, con la mente, con los pensamientos. Porque gradualmente te fue incitando a que fueras entregando. Te daba algo y tomaba algo. Un poquito de dormir, un poquito de descanso. Mañana leo la Biblia, hoy no oro, hoy no voy. Te fue separando mientras tú estabas entregando algo valioso. Aló, dígame amén, dígame ay, dígame algo. Corrompiéndose cada vez más, porque el pecado siempre va a corromper. No importa el tamaño que sea o del que tú lo veas, pecado es pecado delante del Señor. Es tan pecado matar como mentir. Es tan pecado fornicar como ver a su hermano de una mala manera, como aborrecer al prójimo. Es eso tan pecado y tan grave delante del Señor. No pongamos una balanza entre una cosa y la otra. Pecado es pecado delante del Señor, y lo único que hace el pecado es corromper el interior de las personas. Corromper no es como nosotros lo pensamos, y voy a detenerme aquí porque todavía tengo mucho que decir. Pero déjeme decirle esto: corromper no es como nosotros lo pensamos, que lo asociamos con una vulgaridad. A veces pensamos que las personas corrompidas son las que dicen malas palabras. No, yo le tengo noticias en esta mañana. ¿Sabe qué es lo que significa la palabra corromper? Es alterar la forma de algo. El Señor te hizo a imagen y semejanza suya, para que te parezcas a Él, hables como Él, actúes como Él y vivas en Él. Hacerlo de otra manera ya es alterar, es corromper, es negociar, es cambiar la forma que Él te dio, de su imagen y su semejanza. ¿Sabe qué significa? Es trastocar. Corromper es trastocar, y no me voy a meter con esa palabra. En el estudio les voy a enseñar, porque hay una palabra que dice: trastocada por la gloria del Señor. Y se puede.
La palabra corromper es depravar, es dañar. Otra palabra que me llamó la atención de los sinónimos que tiene es podrir algo. Usted sabe lo que es podrir. El ser humano se va pudriendo por dentro a la medida que se corrompe. Echa a perder algo. ¿Sabe qué está echando a perder? La obra que Cristo hizo en él. La echa a perder. También dice que es sobornar a alguien con dádivas. Eso es corromper. Hacer que algo se deteriore. Diga conmigo, corromper es hacer que algo se deteriore. Tu vida espiritual no se puede deteriorar. Tus tiempos de oración no se pueden deteriorar. El conocimiento en la palabra no se puede deteriorar. Lo que has creído, reténlo hasta el día de hoy. ¿Sabe qué es lo que significa cuando una persona cae en esto? Que se corrompe, está moralmente roto. ¿Sabe lo que es la moral? ¿Conocen lo que es un inmoral? No tiene ningún tipo de pudor ni de respeto. Entonces la persona moralmente está quebrado, está roto, está partido. Por eso cometen actos inmorales, ilegales. Y no hablo solamente de los sexuales, para beneficio propio. No se disculpan por ese mal que hicieron o ese daño. Y cuando digo esto, no hablo que no digan la palabra perdón, porque la saben decir muy bien. Hay perdón, pero lo vuelven a hacer. Hay perdón, pero lo vuelven a hacer. Hay perdón, pero lo vuelven a hacer. Porque moralmente están quebrados. Porque hay una corrupción dentro. Ya no ven los límites. Ya no ven el temor a Dios para detenerse ante aquello que ofende la presencia del Señor, que contrista la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ya no la cuida, ya no la guarda. Le da lo mismo brincarse los límites de lo que Dios dijo. No coma, no toque, no beba. Santo. Le da lo mismo porque está roto. Y si tiene la oportunidad de hacerlo 1000 veces, lo va a hacer 1000 veces. Porque como dije, no tiene una conciencia activa. Por eso es que nuestro adversario es tan contaminante y solo viene para robar, para matar y para destruir. Su trabajo, el cual él se lo toma muy en serio, es corromper y convencer a la persona de hacer algo que es malo, que es ilegal, que ofende a Dios, pero que lo disfrute. Que se deleite en ese pecado. Porque está rompiendo algo, está corrompiendo, está pudriendo desde adentro. El trabajo que este adversario hace, que se lo toma muy en serio. Dios se tomó muy en serio el trabajo de la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te pregunto, ¿te estás tomando en serio tu trabajo de hijo? ¿Te estás tomando en serio tu trabajo de iglesia? ¿Te estás tomando en serio la palabra del Señor? La presencia del Espíritu Santo que va contigo donde quiera que tú vas, en todo lugar donde tú te metes, toda palabra que sale de tu boca la escucha, todo lo que haces lo observa y lo ve y lo pesa. ¿Estás consciente? ¿Te lo estás tomando en serio? ¿Sabe por qué el diablo no quiere venir a pelear? Quiere negociar. Porque nosotros estamos en guerra, amado hermano. Y muchos dicen que no, pero es así. El enemigo vencido fue. Pero tú tienes que testificar que él está vencido en ti también. Cristo lo venció en la cruz. Y si Cristo te habita, tú también lo debes de vencer. Porque la obra es perfecta. Fue hecha una vez y para siempre. Amén. Amén. Bendito el Santo. Una persona cuya alma está corrompida jamás, escúchenme, jamás va a actuar de una manera correcta si no se arrepiente. Y hablo de un arrepentimiento genuino, donde entiende que lo que está haciendo está mal y que debe de cambiar su manera de vivir, de actuar, de pensar. Tiene que ser renovada su
su mente y ser llevada al conocimiento de Cristo, dejarse formar por el Señor, recibir la instrucción que le va a enderezar su camino. Si no, nunca va a poder actuar de manera correcta, porque la maldad que se ha alojado en el corazón, en su interior, es la que lo conduce a pecar y es la que lo gobierna. No es que sale de tanto en tanto. Ay, es que cada 6 meses me pasa. No, está alojada en el interior y tienes que sacarla en el nombre de Jesús, porque la obra que el Señor hizo es perfecta. Y si Él te habita, tiene que salir de ti esta condición. Pastora, ¿por qué me dice condición? Ya se lo voy a decir. Dios no va a tomar por inocente al culpable, mi hermano. Echarle la culpa al diablo no te va a funcionar. Es que el diablo me engañó, eso fue allá en el huerto. Porque la verdad vino a ti y es Cristo. Echarle la culpa a los demás por la vida que tuvo no te va a funcionar. Culpar a sus padres, a su marido, a su esposa, a la vida que le tocó vivir, no es justificación para hacer lo que se está haciendo. Diga conmigo, hay corrupción adentro. Hay que sacar esto y hay que verlo como es y hay que tratarlo de la manera en que Dios lo trata. De otra manera no se puede tratar. Por eso nosotros hablamos de las malas conversaciones, ¿recuerdan? Que corrompían las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Todo aquello que es malo terminará corrompiendo el corazón. ¿Escucha, iglesia? Todo lo que es malo terminará corrompiendo el corazón. La corrupción, déjeme decirlo de esta manera, es el pecado que en lugar de ser reconocido como lo que es para desecharlo y hacernos humildes delante del Señor, más bien es elevado. Se convierte en el sistema de vida de aquella persona. Se convierte en una costumbre. Se convierte en una mentalidad. Se convierte en una manera de vivir. La corrupción no es un acto aislado. Escuchen, la corrupción es una condición. Yo pregunto, ¿cuántos quieren estar en esa condición? Tal vez usted me diga, no, yo no quiero. Cristo no vino solo a cambiar nuestras acciones. Por eso es que la gente intenta cambiar las acciones y no puede, porque tiene que tratar con lo que está dentro de su corazón, lo que está alojado en su corazón. Podrás intentar cambiar las acciones por un tiempo, pero terminarás siendo como el alcohólico que va a Alcohólicos Anónimos. Solo es un abstemio, pero no es libre. Porque cada vez que ve una copa delante, le tiemblan las piernas por querer tomarla. Cuando una persona sufre un vicio y es llevado a estos centros de restauración, es una lucha constante de desintoxicación que tiene. Dios te hizo libre, no un abstemio, te hizo libre. Por eso Él no vino a cambiar las acciones de nadie, sino la condición de pecado en la que nosotros estábamos sumidos por causa de la separación en aquel día, en aquel huerto. Él se hizo camino para nosotros. Él nos dio el acceso, quitó nuestra condición de muerte, el estado personal, social y mundial en el que acostumbrábamos a vivir, porque el mundo por eso vive de una manera, pero los hijos del Señor, aló, vivimos de otra manera, según Cristo. Sí, amén. Porque ¿cuál fue la nueva vida que nosotros recibimos? Todo el que cree en su nombre y el que le ha recibido, se le dio la potestad de ser hecho hijo. Él no vino a restaurar nada, mamá. Él vino a darte una vida nueva, a hacer las cosas nuevas. Por eso te digo que tú eres libre. Así como también te digo que tú eres salvo. Así como también te digo que tú eres salvo. Tienes que tomar esto. Él te dio una nueva vida. No la arregló, te dio una nueva. Cada acuerdo, en realidad, es una cláusula más en el acta de los decretos. ¿Me escuchó? Cada acuerdo que se tiene, cada negociación que se tiene, es un punto más en el acta de los decretos que te da contraria.
dándole el derecho a la esclavitud. Por eso hay muerte, hay enfermedad, hay pobreza y hay ruina. Porque hay negociaciones dentro del corazón. Se acepta el paquete de la salvación, pero no nos gusta la parte de la santidad. Cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nos gusta la parte de los milagros, pero lo que desata aquello es la obediencia. El que sabe estar bajo la autoridad de Cristo puede estar en la autoridad de Cristo y vivir en esta autoridad, en este reino que nos fue dado, porque el reino es Cristo. Amén. Cada acuerdo de estos, cada arreglo es un ladrillo más en el muro que nos separa de la presencia de Dios. Cada vez que negocias pones un ladrillito y otro ladrillito y otro ladrillito, hasta que hay una enorme pared de división que tiene muchos acuerdos, muchos arreglos, muchos nombres, muchas acciones que llenaron el vaso. Y después dice, no siento nada, no siento a Dios, no lo logro escuchar. ¿Por qué? Porque hay una pared que hay que derribar. Por eso el apóstol Pablo, fue Pablo, ¿verdad?, el que dijo, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra, del conocimiento de Cristo y llevándola cautiva a los pies de Cristo. A obediencia. Amén. A obediencia. Bendito el Rey. Hay que botar paredes, dile, hay que botar paredes. Eso que te parece tan inofensivo, tan invisible, es tu enemigo oculto que te tiene la vida hecha añicos, no usted. Yo declaro que a usted no. En el nombre de Jesús. Pero hace la vida añicos de las personas, porque se deleita en el sufrimiento de la gente. Si fuera nada más por matar, hubiera matado a media humanidad. Pero ¿sabe qué es lo que hace? Se deleita en el sufrimiento de la gente, en la destrucción de los hogares, en el llanto de los hombres y de las mujeres, en el quebranto de los niños, de los jóvenes. Se deleita en el sufrimiento del pueblo, y más si es el pueblo de Dios. Se ríe a carcajadas, porque dice y siente tener gobierno sobre lo que es santo. Pastora, ¿qué me está diciendo? Que entiendas que no existe un trato justo con quien tiene escrito en su naturaleza hurtar, matar y destruir. Quien es el padre de toda mentira, quien es homicida desde el principio y que la verdad no está en él. Juan 8:44. Cuando él habla, sea por medio de aquellos que llamamos amigos, hermanos, familia, pareja, esposo, esposa, padres, madres. Cuando él habla, lo que está haciendo es expresar su propia naturaleza engañosa y contaminada. Por eso el Señor dijo, yo no vine a traer paz y no guerra, división. Volveré la nuera contra la suegra, aquí no pasa. Volveré el hijo contra el padre. ¿Por qué? Porque Cristo muchas veces es causa de división en los hogares. Porque unos piensan de una manera y otros actúan de otra manera y entra el conflicto porque no han entendido que son dos naturalezas, una de verdad y otra de mentira, y que una de las dos va a salir victoriosa. Tiene que vencer la verdad. Amén. Conviertas en ellos a ti y no tú a ellos. No hay negociación inteligente con quien conoce mejor que nosotros las consecuencias eternas de cada elección que hacemos. ¿Tú crees que a Sansón no le costó? Él tomó para él la mujer que él quiso y entregó lo que era consagrado al Señor. Él no supo cómo lo iban a tratar, tratado como un animal, en un molino, sin ojos, sin cabello. Y no lo mataron, lo convirtieron en la vergüenza y el refrán de ese pueblo, en el escarnio de ese pueblo. Un pueblo que antes
temblaba ante el nombre de Sansón, porque era un hombre que tenía el espíritu del Señor. Hizo grandes cosas. Se convirtió en la vergüenza. Y lo llevaron cautivo. No lo mataron para torturarlo. Usted no sabe la manera en que puede perder cuando negocia. ¿Qué es lo que está perdiendo? Muchos creen que nada pasa. Claro que sí pasa. Y no te has dado cuenta. ¿Sabe una cosa? Se lo digo de esta manera. El vaso se va llenando de a poquitos, como se lo dije. Así le pasó a Luzbel, allá en Ezequiel 28. En Ezequiel 28, él fue llenando de a poquitos. La palabra lo dice, yo se lo enseñé y lo declara. Le dice, por la multitud de tus contrataciones. No fue una, fueron muchas. Dice, se llenó de iniquidad tu corazón. ¿Sabe qué es la iniquidad? La práctica constante de un pecado. No solamente es la herencia que se recibe paterno-materna, de la cual el Señor Cristo la rompió, sino el pecado que más practico. Ese se convierte en una iniquidad en mi vida, por causa de vivir y habitar en él. El vaso a este ángel que vivía en la perfección, escúchenme, se le llenó de a poquitos. Viviendo en un lugar lleno de perfección, siendo él el sello de la perfección, se corrompió, diga conmigo, se corrompió, se pudrió por dentro. Así lo dice la Escritura, por la multitud de sus contrataciones, de sus negociaciones, de sus acuerdos, de sus tratos, fue lleno de iniquidad y pecó. Pecó. Se llenó de orgullo el corazón por causa de la hermosura. Y vea cuando habla que dice que corrompió su sabiduría a causa del esplendor. ¿Sabe de qué manera profanó y corrompió y contaminó el santuario? Proverbios 1:7. Dice que se le corrompió la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cuándo empieza la corrupción dentro de nosotros? Cuando no tenemos temor para hacer las cosas que hacemos. Ya ahí comenzó el deterioro. Ahí comenzó. La palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Juan 8:32. La verdad es esta, la que le traigo en esta mañana. Présteme mucha atención. Nuestro adversario no quiere negociar, quiere devorar. No quiere trato. ¿Sabe qué quiere? Trofeos en el infierno. Cada vez que usted se sienta a negociar con él, usted ya está perdiendo, porque le diste un reconocido derecho de estar sentado en la mesa de tu corazón. Pastora, ¿de dónde saca eso? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Qué hace? Entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Uno no come en el piso. ¿Aló? Santo. Pero si usted lo aplica, porque el enemigo conoce este principio también, él también toca la puerta. Él también está esperando. Él, si no le abren la puerta, se mete por la ventana porque es ladrón. Es salteador, es mentiroso. Busca una abertura, busca una grieta, busca la debilidad del muro para meterse. El salmista decía allá en el Salmo 23, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unge mi cabeza con aceite. Pero cuando tú negocias con el enemigo, te estás sentando a su mesa, porque él también tiene mesa. ¿Aló? Allá en Primera de Reyes habla de aquella mujer, Jezabel, en aquel tiempo era una mujer. Ella hacía sentarse a su mesa a los falsos profetas. Y siempre incita al pueblo a hacer lo malo y a inclinarse delante de aquellos que son dioses falsos, a que no adoren al Dios vivo. Por eso Elías echó un pleito tremendo en aquel monte y dijo: si Baal es Dios, síganlo a él, y si Jehová es Dios, síganlo a él, pero dejen de claudicar en dos pensamientos. Me gusta mucho como lo dice esta versión,
cuando habla en Apocalipsis 2:20 de Jezabel, ya no como persona, sino como espíritu. Dice que se hace llamar profetiza, que enseña y seduce a los siervos del Señor a fornicar, a cometer inmoralidades no solamente sexuales, sino a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué dijo el Señor? No coma, no beba y no se devuelva. Unas versiones hablan de la inmoralidad sexual, pero en otra, la de Dios habla hoy, dice prostitución. Y en la traducción del lenguaje actual me gusta cómo habla de Apocalipsis 3:20, como lo dice. Dice que es una influencia, este espíritu engañoso engaña a los siervos del Señor. Anda diciendo que Dios la envió. Anda diciendo que Dios los envía, porque este espíritu no solo actúa en mujeres, también en hombres. Es un espíritu, no le pongamos género. Y anda diciendo, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me envió. Diga, oído, entrenado, para discernir, la voz autorizada, para mi vida, la cual es Cristo. Punto. Y vea lo que dice. Les dice que pueden comer de lo que se ofrece a otro Dios. Ay, no, usted puede. Por eso siempre me meto con esto. Ya yo sé que los tengo cansados, pero yo me meto con esto. Tomar no es malo, sino caer de la embriaguez. ¿Han escuchado ese término? Jesús tomaba vino. Bueno, vámonos a la cultura. Vámonos a la cultura. Y aparte de eso, acordémonos que en Él no había pecado, en Él no había iniquidad, a Él no lo arrastraban espíritus de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución. Es muy distinto lo que se está viendo en esta manera. No corrompamos lo que es santo. A esto es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Una persona corrupta dice estas cosas porque quiere darse el libertinaje de hacer lo que quiere, de saciar su sed, de engañar como la serpiente. Por eso anima a que sean infieles. Cuando alguien se le acerca hablando de esta manera, corra, porque tiene influencia de Jezabel, o repréndalo en el nombre de Jesús y que se convierta a Cristo. El camino de la libertad no pasa por mejores negociaciones, sino por la rendición total a Cristo. Diga conmigo, rendición total a Cristo. Ya tuvimos tiempo para gozarnos el fin de año, ahora deme este tiempo a mí en el nombre de Jesús. Amén. Diga, la rendición total a Dios. No se trata de hacer negocios con el devorador, sino de entender que Él se disfraza de ángel de luz a través de personas con buenas intenciones. Hello. Sino en correr a los brazos del Señor. Escucha, mi iglesia. Solamente el Señor es quien ama tu alma. Solamente el Señor es capaz de darlo todo por ti. Solamente el Señor fue quien entregó a nuestro Señor Jesucristo y solo Él dio un peso por su salvación. Por lo tanto, cuando el enemigo quiera venir a negociar, yo le voy a decir a usted lo que usted le va a responder. Respóndale como el hombre de Dios y como la mujer de Dios que usted es. Usted le va a decir, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. ¿Cómo le va a responder? Vive el Señor en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. No comeré, no beberé, ni volveré por el camino de donde vine. Esta es la respuesta para el 2026. 2026 es un tiempo de preparación. Es un tiempo que va rumbo a la perfección. Cierro con esto. El 6, lo hemos visto, tipifica en la escritura la creación del hombre. ¿Se acuerdan? 6 es número de hombre. Simboliza esta conexión rumbo a la perfección en Cristo, el cual es nuestro séptimo día, nuestro día de reposo. Él es quien nos perfecciona, pero debemos dejarlo actuar en nuestra vida por medio de su palabra
y de sus principios y su forma de hacer las cosas. Es estar preparándonos para la venida de Cristo. Ay, yo creí que cambiando el año iba a cambiar el mensaje. No, al contrario. Lo tengo más presente que nunca. Invierta más tiempo en lo que es santo. Porque así como le dedicamos más tiempo a otras cosas, dediquemos este tiempo al Señor. Es un día especial. Nos habla de ya pasar de los básicos fundamentos, del arrepentimiento, del bautismo, de la imposición de las manos, de la fe, de empezar a caminar en madurez. Nos habla de crecer, nos habla de constancia, de permanencia. Pastora, todo esto, sí, todo esto habla, este número 6, de perseverancia en la fe. Y nos recuerda que Dios hace memoria del arduo trabajo, de la constancia y la permanencia en la cual hemos tenido delante de Él, sirviendo con amor a Él y a su pueblo, trayendo Él la buena herencia y la buena cosecha para nosotros. Ponte sobre tus pies. Tráigame el pan, por favor, en el nombre de Jesús, y te dejo con esta palabra. Este tiempo es un llamado poderoso a no quedarse estancado en la fe, sino que es un llamado a madurar y a demostrar esa madurez con las obras de amor y servicio, lo cual es la evidencia de una fe genuina y perseverante. Que este tiempo represente esta transformación que hemos tenido y que estamos teniendo en el Señor, porque la obra que Él hizo es maravillosa y es perfecta y está dentro tuyo. Depende completamente del Señor tu Dios, porque sin Él somos imperfectos, mas cuando Él está, estamos en la plenitud del que todo lo llena. Estamos rumbo a esta perfección, a alcanzar la altura del varón perfecto. Sé que muchas cosas faltan, pero deja que Él te complete. Mientras tú te mantengas donde tienes que estar, Él continuará haciendo la obra que Él dijo que haría en tu vida. Independientemente cual sea lo que tenga que arreglar en ti, sé que se alineará al plan que Él estableció sobre tu vida. Que este tiempo no sea de pedir, antes bien sea de entregar. Y me llama mucho la atención que es un día donde entregamos primicias, que es un día donde partimos el pan, que es un día donde compartimos la palabra. Así que guarda esto en tu corazón. Recuerda decirle a tu adversario: no voy a negociar. Háblale como el hombre y la mujer de Dios que eres y dile: vive el Señor en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Te bendigo en el nombre de Jesús.